¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión especial de El Gato al Agua, que va a consistir en algo que mucha gente ha esperado en España poder tener, porque no es muy frecuente. Saben ustedes que si algo está cambiando en Europa en los últimos años es que de repente alguien ha tomado conciencia de que existe una inmensa minoría que está siendo apartada por otra exigua minoría que, sin embargo, detenta todo el poder cultural, el poder económico, el poder político. Esa Europa que se resiste a morir ha aparecido, ha asomado la cabeza y la está asomando de formas muy diversas, por supuesto en la política, pero también y sobre todo en la cultura. Esa es precisamente la persona que hoy tenemos con nosotros. En España normalmente lo ignoramos casi todo sobre la política francesa. Hay pocos personajes políticos franceses que sean conocidos por la mayor parte del público español y sin duda una de esas personas es nuestra invitada de esta noche, Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen, buenas noches. Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Marion Maréchal Le Pen, vous êtes de formación jurídica política. Marion Maréchal, usted tiene formación jurídica y política, se ha formado en París y Lyon, ha sido diputada 5 años en la Asamblea Nacional, ha sido la diputada más joven de la Asamblea. Vous avez été la députée la plus jeune de la Asamblea Nacional. Oui, en effet. Sí, en efecto. Y un día usted decidió que en realidad se podía hacer más por cambiar la sociedad desde fuera de la política que dentro de la política. Que dans la política. ¿Por qué? Oui, c'est vrai que j'ai un parcours un peu à l'envers. Sí, es verdad que yo he tenido un recorrido al revés de lo habitual, porque comencé muy joven en política. Tenía 22 años cuando fui elegida. Fui diputada 5 años y después presidente del grupo de oposición en el Consejo Regional de Provenza-Alpes-Costa Azul. Y es verdad que en un momento dado, verá, yo soy de la generación de la Manif pour tous, aquel gran movimiento que se opuso al matrimonio y a la adopción homosexual, y ese gran movimiento por fin comprendió la importancia del combate cultural. Su lema era que no bastaba con cambiar las cosas por arriba, por las instituciones, sino que había que hacerlo sobre todo por abajo, por la sociedad, y que la resistencia política, intelectual, cultural comenzaba con compromisos de orden asociativo, empresarial, etcétera, en la sociedad. Así decidí entrar en el mundo empresarial y lanzar una escuela en Lyon, el ISEP, que es una escuela de ciencias políticas, como reacción a la formación caduca y uniforme de la clase dirigente francesa, en especial de la clase política. Et uniforme de la classe dirigeante française, politique en particulier. Vous savez bien qu'on a dit, surtout à gauche, que c'était un peu como... Usted sabe bien que se ha dicho, especialmente en medios de izquierda, que aquello fue una especie de sucursal de Steve Bannon y del movimiento Trump norteamericano. Es verdad que la izquierda europea lo ignora absolutamente todo sobre la realidad de la lucha cultural de la derecha en Europa, pero en cualquier caso, ¿es verdad que hay alguna afinidad del ISEP con la órbita de Trump? Pas du tout, parce qu'en l'occurrence, c'est vrai que... No, es verdad que Bannon formuló la hipótesis de crear una escuela política en Italia, pero ese proyecto llegó después que el nuestro. No hay ningún lazo estructural ni de otro tipo entre nuestra escuela y los Estados Unidos. Structurel de quelque ordre que ce soit aujourd'hui avec les États-Unis. Pero tiene usted razón cuando dice que la izquierda ha ganado el combate cultural en muchos aspectos. Es la izquierda la que domina los grandes centros de pensamiento, los medios, la educación, y es eso lo que le permite mantenerse en el poder con un trabajo de influencia muy importante. Pero nosotros tenemos también a la derecha, si usted quiere, recursos para dar esa batalla cultural. Incluso la doctrina social de la Iglesia es una invitación a implicarse también en la ciudad. Así que no hay razones para que la derecha permanezca al margen de ese combate en el seno de la sociedad. Vous venez de mencionar la Manif pour tous, c'est un mouvement vraiment extraordinaire que s'il a réussi en France. Acaba de citar usted el movimiento de la Manif pour tous, que si pudo triunfar en Francia fue, a mi juicio, porque la Iglesia como institución se mantuvo al margen, mientras que en España la Iglesia fue un obstáculo. También acaba de citar la doctrina social de la Iglesia. Pero estamos en una sociedad extremadamente secularizada. ¿Hay todavía potencia, fuerza en el mensaje de la recuperación de la herencia cristiana? Est-ce qu'il y a toujours des puissances dans le message de l'héritage chrétien? Il y a toujours oui, pour entendre ce message. Vous avez raison, la France est l'un des pays les plus athées d'Europe, après avoir été la fille aînée de l'Église.
Sí, es verdad. Francia es el país más ateo de Europa después de haber sido la hija primogénita de la Iglesia. También es verdad que somos la sociedad de la laicidad, que ha convertido el laicismo en una nueva religión para borrar cualquier referencia religiosa en el espacio público. Pero en Francia la Manif pour tous no fue un movimiento religioso católico, sino que su impulso fue la angustia de ver cómo se quería satisfacer a cualquier precio el deseo de poseer niños, la angustia de ver cómo vemos hoy la apertura de la reproducción asistida para las parejas de mujeres y de los vientres de alquiler para las parejas de hombres, o sea, la mercantilización de la reproducción. Es un mensaje que en Francia ha calado bastante, porque después de todo tenemos una fuerte tradición antiliberal, una fuerte tradición de izquierda también. Algunos dicen que somos el último país socialista de Europa. Il y a malgré tout en France aussi une très forte tradition antilibérale qui vient aussi pour le coup plutôt d'une Eso tradition piensan los americanos de gauche, nosotros. En fin, el hecho es que muchos sectores, tanto de izquierda como de derecha, han sido sensibles a este rechazo de la mercantilización de los hijos, de la mercantilización de la mujer, y todo eso ha derivado finalmente en una crítica de la sociedad individualista que nos mete en una especie de conflicto perpetuo entre deseos individuales sin que tengamos ya matriz común, valores comunes. Creo que es todo eso lo que reunió a millares de jóvenes franceses en esa necesidad de tener valores fundamentales que nos unan a todos y que finalmente nos den una cierta idea del hombre y de la sociedad. C'est cela aussi, je crois, qui a réuni tous ces jeunes Français, ce besoin de retrouver des valeurs finalement fondamentales sur lesquelles nous nous rejoignons et qui forment une certaine idée de l'homme finalement et de la société. Algo formidable en aquel movimiento de la Manif pour tous es que hizo salir a la luz a una Francia que creíamos muerta, pero que seguía existiendo, y además seguía existiendo en gente muy joven, pero era una Francia sin columna vertebral. C'était magnifique, mais c'est vrai que, comment dire, sans colonne vertébrale. Oui, alors c'est vrai que c'est une France en réalité qui s'était manifestée, mais il y a longtemps. Bueno, es la misma Francia que se manifestó mucho tiempo antes, cuando la izquierda intentó atacar la escuela privada y la escuela libre. Aquello reunió a millones de personas, pero es verdad que es una Francia mayoritariamente de derecha y que no tiene la costumbre de tomar la calle. Por eso la Manif pour tous fue tan espectacular y en efecto era un movimiento muy joven. Y c'est vrai que c'était un mouvement très jeune. Malheureusement, il n'a pas abouti. Lamentablemente acabó en una derrota política porque aquella ley de matrimonio homosexual se aprobó. Pese a todo, yo diría que fue solo una derrota a medias, porque mucha gente que participó en aquello montó después proyectos de orden cultural y asociativo, incluido nuestro ISEP, y cuyos efectos políticos podremos ver en un futuro muy próximo. Et dont on verra les effets politiques, je pense, probablement dans les 5 ou 10 ans à venir. C'est justement là que je voulais parvenir, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation politique, que c'est-à-dire, finalement... Sí, es verdad que podría decirse que esto no ha llegado a ninguna parte porque no ha habido una traducción política en términos de toma del poder, pero sin embargo se ha creado una realidad social y cultural que antes no existía. Oui, c'est ça. Eso es. En consecuencia, podría decirse que es el momento de organizar todo eso, ante todo intelectualmente, y ahí entra el ISEP. Oui, alors le projet de l'ISEP, alors nous on a décidé de s'investir plutôt dans le Sí, nosotros hemos concebido el proyecto del ISEP en el mundo educativo, no en el de la primaria y la secundaria, sino en la educación superior, porque en Francia hay una enorme endogamia social de las élites. Casi todos vienen de los mismos medios sociales y además se forman en las mismas escuelas. El arquetipo de la carrera de nuestras élites es formarse en la Escuela Nacional de la Administración y en Ciencias Políticas. C'est d'avoir fait l'ENA ou Sciences Po. Sí, l'ENA, la Polytechnique. Sí, la ENA, la Politécnica. Assez peu, c'est surtout Sciences Po, ENA. Y la plupart du temps, d'ailleurs, la plupart ont été La Politécnica menos, pero sobre todo políticas y la ENA. Y además la mayor parte de los altos funcionarios eligen estudios financieros, como es el caso de Emmanuel Macron. Y de ahí pasan al mundo político y todo eso da una visión demasiado uniforme, una lectura del mundo en un único sentido. En economía, en sociología, en geopolítica. Así que esas élites tienen análisis preconcebidos en economía, en sociología, en geopolítica, y eso contribuye poco al pluralismo político. Añadiré, además, que hay un fenómeno en la universidad francesa que es el sectarismo, un militantismo de grupos políticos muy activos en torno a cuestiones como el indigenismo, el neocolonialismo, el racismo de Estado, los privilegios de los blancos. Du néocolonialisme, du racisme d'État, du privilège blanc.
vous parlez de la Universidad Española. Pero usted está hablando de la Universidad Española. Bueno, por eso hemos venido también a Madrid, porque hay circunstancias comunes y necesidades comunes. Y bueno, el hecho es que a partir de allí esas escuelas, o eso pienso yo, forman gestores más que jefes de empresa y tecnócratas más que hombres de Estado. ¿Y por qué? Porque no les han dotado de esa fuerza de choque que es la cultura general, o sea, esa capacidad de la inteligencia para movilizar la experiencia del pasado para proyectarse en el largo plazo, esa capacidad para conocer íntimamente el alma de las civilizaciones que permite comprender correctamente el mundo. Dans le temps long, cette capacité à connaître intimement l'âme humaine et l'âme des civilisations qui permettent d'avoir une En vez de eso, se ha abandonado la transversalidad de los conocimientos para formar expertos encerrados en su territorio. Y además del desafío del pluralismo intelectual, tenemos el desafío pedagógico, que es lo que el ISEP trae a Madrid y a otros lugares. Et c'est les défis que nous relevons aujourd'hui avec l'ISEP à Madrid et à Lyon. Toujours qu'on parle de transversalité des connaissances, il y a toujours quelqu'un qui dit bon, ça c'est une chose un peu abstraite. Siempre que se habla de transversalidad, de conocimientos, hay alguien que dice, bueno, todo eso es muy abstracto, pero en realidad no se puede hacer política si no sabemos a dónde vamos, ni se puede hacer economía si no tenemos unidad de la justicia y de la comunidad. ¿Cuál es el programa concreto del ISEP? Porque es más que técnico, es más que académico. Del ISEP, c'est plus que technique, plus qu'académicien. Oui, en fait, il y a un alliage assez innovant entre la théorie, la pratique, y lo operacional y lo intelectual. Sí, se trata de aunar lo teórico y lo práctico, lo intelectual y lo operacional. Se trata no solo de formar inteligencia, sino de formar hombres de acción, gente que se pueda comprometer en el mundo político, empresarial o asociativo. El general de Gaulle decía, ¿sabe? En Francia todo el mundo cita al general de Gaulle, así que yo tampoco me voy a privar. Ah, sí, yo también lo hago. Voilà, mais il disait quelque chose de très juste, il disait, la culture générale, c'est l'art du commandement. Pues bien, De Gaulle decía que la cultura general es el arma del mando y creo que es verdad. Uno no llega a ser un buen jefe al margen de las cualidades personales, solo porque aprenda tales o cuales técnicas en una escuela de negocios. Yo creo que lo fundamental en un buen jefe es la capacidad para distinguir lo esencial y lo accesorio. Y pour ça, il faut avoir un esprit qui est capable de prendre de la hauteur, donc un esprit qui a de la densité. Para eso hace falta una inteligencia capaz de tomar altura, con densidad de conocimientos y un espíritu crítico para interpretar las informaciones que le llegan y que esté acostumbrado a la contradicción. Un espíritu que no esté acostumbrado a la contradicción no va a ser capaz de desarrollar el sentido crítico, pero por desgracia en muchas grandes escuelas esa contradicción ya no existe. Cette contradiction n'existe plus. Voilà, parce qu'on arrive avec une doctrine qui est enseignée telle quelle. Se llega allí con una doctrina ya establecida, con profesores que han salido todos del mismo molde ideológico y si alguien se sale del molde, procura ser discreto y que no se note mucho porque se los aparta o se los amenaza o se frena su carrera, frecuentemente por grupos sindicales de estudiantes de extrema izquierda que siembran el terror con la complicidad de la dirección. D'extrême gauche qui sèment la terreur avec la complicité de la direction. Y donc, je crois que là-dessus, nous avons, Aquí creo que tenemos en el ISEP un deber de ejemplaridad. Todo el mundo conoce mis compromisos políticos pasados, pero yo no quiero hacer una escuela de derecha o la escuela de lo políticamente incorrecto. Eso no me interesa. Yo quiero hacer una escuela donde de verdad se dé cita el pluralismo intelectual. Por ejemplo, si se habla de la historia de las ideas políticas, se va a estudiar a todos los autores y todas las corrientes. Tous les enseignants, d'ailleurs, du moment qu'ils sont de qualité, sont les bienvenus. On fait des conférences mensuelles. Todos los profesores que sean de calidad son bienvenidos. Se imparten todos los meses conferencias por personas que no tienen nada que ver con mi familia política. En fin, es eso lo que queremos mover y esto es lo que va a hacer el ISEP Madrid, en el corazón mismo de esta gran ciudad. Y espero además que podamos suscitar vocaciones porque la idea es que de aquí nazcan otras escuelas que puedan formar esta potencia de choque en el plano educativo y cultural. Il y a une vraie puissance de frappe sur le plan éducatif et culturel. Qu'est-ce que vous pensez du mouvement présent de Black Lives Matter? Volvamos a la actualidad general. ¿Qué piensa usted del movimiento Black Lives Matter, que en Europa se ha traducido como una especie de ola de rencor, de odio hacia todo lo que huela a civilización europea? Alors, je vais vous dire, j'en pense pas du bien.
Pour une simple raison, c'est qu'en France, nous avons eu, comment dire, une récupération politique de ce mouvement. Bueno, no tengo una buena opinión, evidentemente, por una simple razón. En Francia hemos vivido una instrumentalización política de este movimiento por grupos militantes de izquierda y de extrema izquierda que han utilizado un viejo asunto francés sobre un joven que se llamaba Adama Traoré, un delincuente habitual de origen extranjero, creo recordar que de Mali, que fue detenido durante su detención, sufrió un accidente y murió. Es decir, fue una muerte accidental. C'est une mort accidentelle. Et ces militants d'extrême gauche ont voulu faire un parallèle. C'était un Français d'origine étrangère, et d'origine malienne. Y estos grupos de extrema izquierda han hecho un paralelo entre el asunto Traoré y el caso de George Floyd, envolviéndolo en un discurso sobre la violencia policial racista en Francia, que si la policía francesa es extremadamente agresiva, que si el racismo de Estado es sistemático en Francia, que si Francia sigue siendo un país colonial con sus viejos hábitos de discriminación y, en fin, algo completamente delirante. Serait systémique en France, que la France serait un pays néocolonial qui continue avec ces vieilles rengaines, si vous voulez, de discrimination à l'égard des minorités, enfin quelque chose de complètement délirant. Et le plus inquiétant, ça n'est pas tellement que ces groupes militants cherchent à exister. Y lo más inquietante no es que estos grupos intenten existir, lo peor es que este mensaje ha sido escuchado en el más alto nivel de Estado, y el propio ministro del Interior dijo que toleraba las grandes concentraciones que se produjeron en aquel momento, a pesar de las restricciones del COVID, porque a veces dijo, la emoción está por encima de la ley. ¿Se imagina usted un ministro del Interior diciendo que la emoción está por encima de la ley? Mientras que a los franceses se los sancionaba de forma severísima si se saltaban el confinamiento o vulneraban las prohibiciones de ir aquí y allá, ahí teníamos a 20.000 personas reunidas gritando su odio a Francia con el asentamiento del poder político. Qui hurlaient leur haine de la France avec l'assentiment du pouvoir politique. Et c'est très dangereux, si vous voulez, parce que le problème, c'est que ces groupes politiques Y esto es muy peligroso porque esos grupos políticos son puro negocio. Detrás de ellos no hay más que negocio, obtener financiación, subvenciones, lograr la discriminación positiva a su favor, ganar poder político e influencia. Esto no es emoción ni nada de eso. Hay allí una voluntad de humillar a los franceses cuando se nos exige ese símbolo brutal de ponerse de rodillas ante ellos. Eso no es respeto, eso es sumisión. Ce symbole très fort de se mettre à genoux. En réalité, ce n'est pas du respect, c'est de la soumission qu'ils veulent. Et malheureusement, cette soumission, ils l'obtiennent de la part des ministres français. Y por desgracia ellos obtienen esa sumisión por parte del poder político. Lo más preocupante es que en Francia tenemos una población muy numerosa de origen extranjero, con muchos jóvenes que son sensibles a ese discurso porque encuentran allí una justificación a sus dificultades sociales o económicas. Y como en la escuela pública se les ha explicado que Francia es el país de las colonias, el país de los colaboracionistas con los nazis y que sus antepasados han sido martirizados por los franceses, todo eso acaba creando tensiones étnicas, raciales que para mí son absolutamente aterradoras. C'est toujours la même chose partout, ¿eh? Même en España, sí, o Royaume-Uni, o Estados-Unis. Il y a toujours le discours de Esto pasa también en otras partes, en España, en el Reino Unido, en los Estados Unidos. Encontramos siempre el discurso del arrepentimiento, de la culpabilidad europea. Vamos a ver, ¿no ha llegado ya el momento para nosotros europeos de apartar de una vez ese discurso de nuestra eterna culpabilidad? Écarter tout ça, de briser ese discours de la culpabilisation éternelle. Oui, bah, moi, je suis d'accord avec vous, c'est ce que moi, à mon petit niveau, j'essaye de faire, et puis d'autres, évidemment, en France. Le problème, Estoy completamente de acuerdo, y eso es lo que muchos intentamos hacer en Francia. El gran problema, a mi juicio, es que no estamos ante un choque de culturas, sino ante un choque de inculturas. Hay una amnesia histórica total. Ya no hay transmisión de conocimientos en la escuela pública y todos esos jóvenes no conocen nada de la historia. Si los jóvenes franceses conocieran su historia, serían capaces de oponer un discurso contrario, de no caer en la culpabilización, de mirar la historia con sus matices. Pero hay tal desconocimiento sobre lo que realmente fue la colonización o lo que fue la esclavitud, que no hay anticuerpos intelectuales para defenderse. Dans ces parts d'ombre comme dans ces parts de lumière. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a une telle méconnaissance totale de ce qu'a été la colonisation, notamment de ce qu'a été la question de l'esclavage, que malheureusement il n'y a pas d'anticorps
intellectuelle pour se défendre. Je veux dire, qui sait aujourd'hui en France que, par exemple, la traite ¿Quién sabe hoy en Francia, por ejemplo, que la trata de esclavos árabo-musulmana ha sido mucho más cruel y mucho más larga en el tiempo que la trata occidental? No es por justificar nada, es simplemente para dejar claro que todas las civilizaciones en todos los tiempos han sido, por desgracia, o colonizadores, o colonizados, o esclavizadores o esclavos. Y si empezamos a hacer cuentas, yo tendría que pedir cuentas a los italianos por la colonización romana o a los argelinos por la captura de esclavos en la costa mediterránea europea y, en fin, no acabaríamos nunca. Es muy malsano, es imposible hacer una nación así. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un discours d'État. C'est-à-dire c'est le pouvoir qui a Lo chocante es que hoy todo eso es un discurso de Estado. Es el poder el que ha asumido ese discurso de contestación. Una contestación que en realidad no va a ninguna parte para legitimarse. Es demencial, pero funciona. Oui, mais on en revient à ce qu'on disait au début. Je pense que déjà, pourquoi? Parce que toute cette classe dirigeante est passée par des écoles qui sont les incubateurs de ces idéologies, c'est-à-dire qu'ils ont quand même eu Sí, y aquí volvemos a lo que decía antes. Esto es así porque esas clases dirigentes han pasado por escuelas que son la incubadora de esta ideología. Han formado su espíritu allí. Y luego hay además un cierto cinismo electoral. Esa gente quiere ganarse un cierto voto comunitario y piensa que con el masoquismo y la culpabilización van a llevarse los votos de este electorado. Es muy sorprendente. Et puis je pense qu'il y a, oui, c'est très étonnant. Je pense que c'est un vieux malaise français qui date aussi de la Creo que es una vieja enfermedad francesa que data de la Segunda Guerra Mundial, quizá antes, y que nos ha desprovisto de la voluntad de defender nuestra cultura y nuestros valores frente a culturas que ellas sí están muy afirmadas a través del Islam, por ejemplo. Realmente son muy ingenuos y creen que pueden obtener rentabilidad denunciando eso. A partir de ahí comienzan también las amalgamas, como ocurre con la cuestión del Islam radical. Si tú denuncias el Islam radical, te dicen que estás denunciando a todo el Islam y por tanto tú eres islamófobo y por tanto eres racista y por tanto eres malo, en fin. L'islam radical ou du développement parce qu'on dit ah oui mais si vous dénoncez l'islam radical, vous créez un amalgame avec tous les musulmans, donc vous êtes islamophobe, donc vous êtes raciste, donc vous êtes méchant. Voilà, donc c'est conclusion. Donc en fait, il y a une espèce de terrorisme intellectuel. Se crea una especie de terrorismo intelectual que nos impide denunciar el mal. Pero ¿cómo podemos combatir el mal si no podemos denunciarlo? Incluso nos han prohibido usar las palabras para denunciarlo. En cierto momento hice un vídeo diciendo que no tenía que excusarme por ser blanca, por ser francesa y por ser europea. Et en tant que française et en tant qu'européenne. Ah oui, yo no subía. Voilà. Sí, et on m'a dit, ah, mais Eso es, y me dijeron, ah, qué escándalo, te defines como blanca. Voilà. Ah, sí, ha dicho que es blanca, qué horror. Exactamente, cuando en realidad yo decía eso precisamente porque no quería racializar el debate, sino porque en un momento determinado hay que decir las cosas como son para denunciarlas. Y esa gente nos ataca por eso. Mire, yo no quiero una sociedad como la americana donde se mira el color de la piel de la gente antes de juzgar sus actos. Yo creo que es una regresión en términos de civilización absolutamente aterradora. Je trouve que c'est une régression civilisationnelle absolument terrifiante. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes donc dans une sorte de néo-religion progressiste, très simple, très démagogique? Podemos decir que estamos ante una especie de neorreligión progresista dirigida por una élite simplemente materialista, sin ningún otro horizonte que el poder. Vamos a ver, la izquierda, ¿dónde está? ¿Qué queda hoy de la izquierda real? Non, mais le progressisme est malgré tout le progressisme qui est en fait la nouvelle mutation de la gauche. Hein. C'est un peu en France, c'est comme les écologistes en France. Les écologistes el progresismo es el que ha provocado la gran mutación de la izquierda. Es un poco como el ecologismo en Francia. Los ecologistas han convertido el ecologismo en un socialismo de punto cero, un socialismo en bicicleta y está más en el combate social que en el combate medioambiental. Por utilizar una célebre expresión de mi abuelo, son como las sandías, verdes por fuera y rojos por dentro. El progresismo es una vieja tradición intelectual, esa especie de fascinación infantil por el futuro, donde se imagina que el futuro será siempre mejor. Por otra parte, creen que el hombre progresará de manera lineal, como progresa linealmente la técnica. D'autre part, que l'homme progresse de manière linéaire, comme progresserait de manière linéaire la technique.
ce qui aussi n'est pas avéré dans l'histoire. Et puis je crois aussi, si vous voulez, qu'il y a un prisme sociologique. Cosa que desde luego la historia no ha demostrado. Y luego hay en todo eso un componente sociológico importante. Vamos a ver, hoy tenemos en Francia una sociedad que ha estallado. Un sociólogo muy conocido en nuestro país, Jérôme Fourquet, ha escrito un libro que se llama El archipiélago francés, y él explica que hay 3 grandes archipiélagos casi sin relación entre sí. Uno, el archipiélago inmigrado, comunitarizado, principalmente musulmán. Otro, el archipiélago chaleco amarillo, la Francia periférica, los perdedores de la mundialización. Ah, sí, yo estuve allí, hablaremos de eso. Hablaremos, y que son más del 60% de la población, cuidado, pero la mayoría está desaparecida como si no existiera. El tercer archipiélago es el de la Francia de las metrópolis, de profesión intelectual, cuadros superiores y esta gente que vive enclaustrada en extensiones que a veces son de 30 o 40 kilómetros, donde solo hay personas del mismo medio social. Todas las élites políticas viven la mayor parte del tiempo en las grandes metrópolis, en barrios privilegiados, donde la inmigración prácticamente no existe. Presque pas, c'est facile de... Pour les services. Sí, bueno, para el servicio. Donc on prône la diversité, mais on ne vit pas avec, malgré tout. Tous leurs enfants sont dans les meilleures écoles privées, donc le drame de l'éducation nationale... Eso es, hablan de la diversidad, pero no la viven. Todos sus hijos van a las mejores escuelas privadas, de modo que el drama de la educación pública no les afecta. Hoy, un hijo de un obrero en Francia no tiene la menor opción de llegar a la Escuela Nacional de Administración. Se ha acabado con el ascensor social, pero eso tampoco les afecta, porque los hijos de esa élite sí van a tener oportunidades. Todo esto les da una visión completamente deformada de la realidad. Lo preocupante es que esto ha ido de la mano con una recomposición total del panorama político francés. Nosotros teníamos antes a un lado el Partido Socialista y al otro el RPR, y en esos dos partidos tenías representadas a todas las clases sociales, gente de clase popular, de clase media o de clase superior, y esto obligaba a los dos grandes partidos a tener una visión global de la sociedad. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, le vote, il est réparti de manière sociale. Donc vous avez d'un côté Emmanuel Macron, Hoy eso se acabó, hoy el voto se reparte de manera social. A un lado tienes Emmanuel Macron, el centro izquierda, el centro derecha de sociología más bien burguesa, profesionales intermedios, gente mayor, altos funcionarios, y al otro tienes dos bloques rotos. Uno de ellos es la Unión Nacional, que se lleva sobre todo el voto popular, el de los perdedores de la mundialización. Así que los partidos se ven empujados a hacer política categorial por clases y ya no tienen una visión general que englobe a todos los estratos de la sociedad. Todo esto está matando la dimensión nacional, patriota de la política. Emmanuel Macron tiene el 25% de los votos y desde el momento en que ese 25% esté satisfecho, él puede estar tranquilo. Por eso creo que va a haber una aceleración de las rupturas en Francia. Et donc du coup, on va vers une accélération du clivage français. Je vois que vous connaissez très bien la société española. Veo que conoce usted muy bien la sociedad española. Estas mismas rupturas se están produciendo un poco en todas partes. Es un fenómeno europeo occidental, probablemente, sí. Representa quelque chose de nouveau. Vous, par exemple, on a dit de vous qui était gauloise sans filtre, on dirait patriote sans complexe, si vous voulez, pour le public español que ne fume pas de gauloise. Bueno, frente a todo eso hay figuras que representan algo nuevo. Usted, por ejemplo, patriota sin complejos, como se ha dicho de usted. Pero hay cada vez más gente así. Yo estuve en París en las primeras manifestaciones de los chalecos amarillos. Las primeras, no las posteriores, que fueron... recuperadas por los antifas violentos, sí. Exactamente. Aquello no era la Francia que habitualmente encuentras en París. Era otra Francia, la Francia de Limoges, de Rennes, qué sé yo. À Paris, c'est une France différente. Oui. C'est la France de Limoges, de Rennes, c'est cette France. Paris n'est pas la France. Voilà. París no es Francia, o Francia no es solo París. Ce qui c'est un peu gênant, c'est que finalement... Lo que es un poco irritante es que al final toda contestación es reabsorbida por el sistema. Usted podrá decirme que es precisamente porque no hay una élite capaz de encauzarla en otra dirección. Justement parce qu'il n'y a pas une élite capable de récupérer. Alors, en fait, oui, c'est-à-dire que... Alors, sur les gilets jaunes, ça a été plus Sí, mire, los chalecos amarillos empezaron siendo un movimiento popular a partir de algo que puede parecer un poco anecdótico, que fue... Sí, el precio de la gasolina.
el precio de la gasolina. Y lo que estaba allí era una población que es la gente que trabaja, que madruga, que paga impuestos y que es la Francia no deslocalizable. En Francia tienen los muy pobres que viven sobre todo de las ayudas públicas y los muy ricos que tienen los medios para salir, para deslocalizarse. Y entre medias está esa otra Francia que trabaja, que gana dinero y de la que el Estado saca todos los impuestos para pagar la evasión fiscal de los de arriba y los subsidios de los de abajo. Tire toutes les taxes pour payer l'évasion fiscale de ceux d'en haut et pour payer le soutien de ceux d'en bas. Y aquello fue la gota que colmó el vaso, porque esa gente que vive en regiones donde los servicios públicos son cada vez peores, donde el transporte público tampoco está garantizado y que por tanto necesitan su coche para ir a trabajar, no es como en las grandes ciudades, donde puedes ir en bicicleta desde tu casa al trabajo. ¿Y qué es lo que pasó? Todos sospechamos que el gobierno dejó que se infiltraran nuevos grupos violentos en aquel movimiento para que todo el mundo viera aquellos estragos, aquellos incendios, aquella violencia. Pour que tous les Français et tous les gens de Paris voient cette casse, cette violence, et finalement aient un réflexe de « je vote pour le parti de l'ordre ». Y que finalmente hubiera un reflejo del tipo prefiero votar al partido del orden. Se ensució aquel movimiento identificándolo con una violencia que en origen no estaba allí y se creó el movimiento reflejo de que la gente votara por el orden, sobre todo en las elecciones europeas. Fue una manipulación del fenómeno de los chalecos amarillos. Donc ça n'a pas tellement été une récupération, ça a été une forme de manipulation sur les gilets jaunes. Alors, est-ce qu'il est possible donc former une élite nouvelle? ¿Y es posible crear una élite capaz de recuperar el lazo con ese pueblo real, esa sociedad real, esa comunidad real, frente a la mundialización de los espíritus? Mundialización de ese espíritu. Oui, moi j'en suis convaincue, parce que je pense déjà que ça tient notamment à l'ICEP, à la manière dont on va former, mais ça tient aussi à une bonne compréhension des grands enjeux. Sí, estoy convencida, eso está ya en la forma en la que hemos concebido el ICEP, pero esto va también muy unido a una buena comprensión de los grandes desafíos del siglo XXI. La cuestión energética, por ejemplo, porque en un mundo de recursos finitos y con una demografía exponencial, la cuestión de la soberanía energética va a ser decisiva para nuestro país. La cuestión de la soberanía alimentaria, la cuestión de la demografía, la inmigración y los grandes movimientos de población. Conviene que todos los europeos sepan que la gran crisis migratoria aún no ha comenzado, repito, aún no ha comenzado. Es un desafío absolutamente crucial. También está la cuestión de los verdaderos desafíos geopolíticos. Hoy parece que el desafío es la oposición a Rusia, no lo creo. Las verdaderas potencias emergentes hoy están en Asia, lo hemos visto con la crisis del COVID, que nos ha enseñado la increíble capacidad tecnológica de los países asiáticos. On a découvert qu'un certain nombre de pays, qui pour certains étaient encore des pays du tiers-monde dans les années 50, sont aujourd'hui des puissances Hemos visto que países que hace solo 50 años estaban en el tercer mundo son hoy potencias tecnológicas increíbles. Así que hay una serie de grandes recomposiciones geopolíticas muy importantes. Añadamos la cuestión de la soberanía digital, del tratamiento de datos, de la protección de datos de nuestras empresas. En todo eso da la impresión de que hay un abandono total por parte de las élites francesas. Más cosas, el cuestionamiento del modelo económico. El gran modelo económico de las élites europeas ha sido predicar la división internacional del trabajo. Genial, ¿no? Vamos a especializar a los países por sectores y así vamos a complementar a unos con otros. Vamos a importar productos y todo el mundo será feliz y próspero en un mundo de Teletubbies. Vale. Resultado, ¿qué ha pasado? El día que hay una crisis como la pandemia, Francia no tiene mascarillas, no tiene tests, no tiene respiradores, tampoco es capaz de producirlos porque toda su industria está deslocalizada y dependemos de China para recibir esos útiles de primera necesidad. Ces outils de première nécessité. Chez nous, il était pire encore. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose. Mais ce que je vois, c'est que le vrai enjeu, alors c'est plus antropológico. Bueno, esto que usted me dice en España ha sido todavía peor, pero resumiendo, de lo que usted me acaba de contar, lo que yo deduzco es que en realidad el desafío es más antropológico que ideológico. Es decir, se trata de reconquistar una cierta idea de la dignidad de la vida humana, de la comunidad, del sentido de la economía. Son cosas que están mucho más allá de la derecha y de la izquierda. Oui, en fait, derrière, il y a aussi la question... L'État est là pour faciliter des modèles de société, pas pour les imposer d'une certaine manière. Mais vous avez raison, il y a la question
qu'est-ce qu'on veut se poser quelle place veut-on donner à l'homme dans la société? Sí, el Estado está para facilitar los modelos de la sociedad, no para imponerlos, pero sí, en el fondo está la cuestión de qué lugar das al hombre en la sociedad. De hecho, después de la era industrial se ha vivido un trastorno político mayor. Durante siglos y siglos las civilizaciones humanas han funcionado básicamente bajo las mismas reglas, pero desde el principio de la era industrial y hasta nuestros días se ha pasado de una sociedad de propietarios a otra de nómadas deslocalizados, de una sociedad de independientes, campesinos, comerciantes, artesanos, lo que fuera, a una sociedad de asalariados, de una sociedad de rurales a una sociedad de urbanos, de una sociedad de solidaridad familiar a otra mucho más fragmentada, de una sociedad de oficios donde se controlaba toda la cadena y la finalidad, a otra sociedad de función, donde hay expertos estrictamente limitados a su campo que no ven el conjunto de su trabajo. Yo creo que todas esas mutaciones han sido a veces violencias ejercidas sobre la necesidad antropológica humana de ser propietario de su tierra, de ser libre en su trabajo, de tener una capacidad de sostén familiar, etc. Entonces la cuestión es cómo políticamente en la mundialización, porque la mundialización no es una opción, se impone a nosotros. Podemos intentar que la mundialización se adapte a nuestro país, no que nuestro país se adapte a la mundialización, pero en todo caso ella está allí. Bien, ¿cómo podemos hacer en este contexto, en una sociedad que es cada vez más urbana, porque eso es una realidad, es un fenómeno social, cómo construir la sociedad para responder a esas necesidades fundamentales del hombre, que son las condiciones de su desarrollo personal, de su desarrollo intelectual y al fin y al cabo de su felicidad y de su progresión? Y esto plantea muchos temas que necesitan respuestas en todos los aspectos. Por ejemplo, el modelo urbano que tenemos que desarrollar es la gran ciudad, la metrópoli, la ciudad-mundo. La metrópoli no es un lugar de innovación, contra lo que muchos aún creen, sino un lugar de fracaso social, un lugar de inseguridad, de problemas de poder adquisitivo, porque hay una enorme densidad, etc. Creo, por tanto, que hay una gran reflexión que hacer sobre las ciudades intermedias. ¿Cómo construir en nuestros países, en Francia, en España, ciudades intermedias que permitan reequilibrar mejor la población, controlar mejor el poder adquisitivo, el coste de la vivienda, controlar mejor también la seguridad, etc.? Es un ejemplo de problemas que responden a las necesidades de las personas y del tipo de asuntos sobre los que queremos hacer reflexionar a los estudiantes aquí en el ISEP. Formar capitanes para gobernar el barco en tiempos de tormenta. Bueno, usted sabe que soy de origen bretón y de familia marinera. Una dernière question pour vous de la part de nos amis de TV Liberté. Oui, avec plaisir. Bien, tengo una última pregunta para usted que nos envían nuestros amigos franceses de TV Libertés. Dice así: usted será candidata y elegida presidenta de la República en 2027. ¿Es una afirmación o una pregunta? No, es una afirmación. Perdón. La cuestión es obviamente no. La pregunta viene ahora. ¿No será demasiado tarde en vista de la rápida evolución social y demográfica de Francia? Si vous voulez, le problème, c'est que, évidemment, on a toujours envie d'agir dans la précipitation. Mais alors bueno, el problema es que siempre hay la tentación de actuar en la precipitación, pero ¿sabe usted esa frase de De Gaulle? Hay que ver qué prestigio tengo desde que he muerto. Yo no estoy en la arena política, por eso me resulta más fácil tener un apoyo importante. Pero es que creo que soy más útil estando donde estoy que volviendo enseguida a la política. La política me sigue interesando, pero quiero llevar hasta el final mi aventura empresarial, porque si un día vuelvo a la política, quiero poder hablar a los franceses conociendo también lo que ellos viven, gestionando una empresa, pagando impuestos, llevando una contabilidad, contratando gente, y es que esto es precisamente lo que les falta a muchos de nuestros políticos. Que payer des impôts, de gérer une comptabilité, d'embaucher des gens, et c'est vrai que c'est un peu le travers aujourd'hui de nos hommes et de nos femmes politiques. On a beaucoup de gens. Hay mucha gente que pasa de la experiencia privada a la función pública, no es nada del otro mundo. Pero ya le digo que quiero llevar hasta el final mi experiencia empresarial, sobre todo porque el día que vuelva a la política sé que será al 2000%, así que hay que aprovechar ahora. María Maréchal Le Pen, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por esta conversación. Nos volveremos a ver precisamente en las sesiones del ISEP, sobre las que esta casa seguirá informando. Merci bien, a bientôt. Merci a vous, au revoir. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.